Estamos en unos momentos de mucho movimiento, unos momentos de transición. Y estamos en una época del año de cambio tremendamente veloz. Se me venía en la frase la palabra cuerpo cuántico y de manera, vamos a decir, sincrónica, también me llegaba cierta información sobre este tema del espacio cuántico y se me aclaraban algunos conceptos que me animaron a grabar este vídeo. Abriendo porque estamos en una época de muchísima información. Sí es cierto que también hay muchas veces información contradictoria, pero pensando sobre el tema que vamos a desarrollar en este vídeo, también llegaba a la conclusión de que esto es lógico, porque lo que realmente está sucediendo, donde estamos llegando y a donde estamos, vamos a decir, sumergiéndonos cada vez de manera más profunda, es en un campo cada vez más complejo, más profundo, y es porque estamos, vamos a decir, empezando a navegar en los conceptos del espacio cuántico. Cuando nuestra mente empieza a considerar nuevos conceptos y desarrollos, vamos a decir que empieza a manifestarse en nuestra realidad todas estas, vamos a decir, captaciones que hace nuestra mente, porque algo que cada vez empezamos a comprender, vamos a decir de una manera un poco mejor, es que nuestra mente, cuando toma conciencia de nueva información, tiene la capacidad de manifestarla en la realidad. Y esto no es, vamos a decir, una premisa de orden espiritual o mágica, sino que es algo que ya está reconocido por la propia física cuántica. Yendo al tema, vamos a empezar a hacer el desarrollo de esto del cuerpo cuántico. Cuando yo compartí en el grupo de Sala Orientativa, el grupo de Telegram, Sala Orientativa Perlas del Vacío, que iba a hacer un vídeo sobre este tema del cuerpo cuántico, tengo que confesar que pensaba en el cuerpo humano. Siempre esta humana particular, siempre tendemos el humano a personalizar. Cuando empecé a abrir toda esta idea, me di cuenta de que el cuerpo cuántico, si bien puede ser finalmente asumido, no absolutamente, sino parcialmente por el cuerpo físico, y de eso es de lo que hablaremos al final del vídeo, en realidad, cuando hablamos de cuerpo cuántico, que ahora hablaré de los números y todo lo que despliega esta información, que al final son algoritmos matemáticos, pues tenía que hablar cuando hablamos de cuerpo cuántico de lo que realmente vamos a hablar de una estructura muy compleja y muy amplia, muy grande. Vamos a ir por partes porque este tema es complejo, pero es apasionante, y vamos a abrir la palabra cuerpo. Cuerpo, si sumamos las letras de la palabra cuerpo y le otorgamos un valor numérico a cada letra, cuerpo suma 82. Es muy curioso que cuerpo suma 82 y vamos a hablar de octavas. La octava tiene que ver con el 8, tiene que ver con el movimiento y tiene que ver con este mes en el que grabo este vídeo, que es el mes 8. Pero cuántico también tiene que ver con el 8, y son estas sincronicidades que nunca dejan de sorprenderme, ¿no? Cuántico suma 89. Es decir que si hablamos de cuerpo,
estamos hablando de una octava, el 82, una octava, ese 8, siempre tan inquieto, porque es movimiento, es vibración en movimiento. Es una octava que vibra en una frecuencia concreta, porque estamos hablando de cuerpo, de una estructura concreta, con un circuito en movimiento. 82, ese 2 sería un circuito en movimiento. Si hablamos de cuerpo, es un movimiento biológico. ¿Qué significa esto de movimiento biológico? Pues estamos hablando de un cuerpo, un sistema que, por ejemplo, alberga una complejidad de sistemas. Por ejemplo, el sistema neurológico y también un sistema nervioso, un sistema hormonal, etcétera, etcétera. Todos son sistemas que mantienen a la biología en un constante movimiento, que es lo que tiene la vida, ¿no? La vida en un cuerpo biológico es un complejo sistema que mantienen al cuerpo en constante, vamos a decir, actualización. El fin de este movimiento pues significa la muerte, que es el fin del movimiento dentro, vamos a decir, de la manifestación física. Estamos hablando del cuerpo físico humano, ¿vale? Vamos a decir una lectura que tenga sentido, una lectura que tenga sentido para el humano que está ahí al otro lado de la pantalla. En cuanto a cuántico, que suma 89, vamos a decir que cuántico sería como una octava de un orden vibratorio superior. Cuando digo superior me refiero a que es mucho más complejo. Esta estructura cuántica de la que estoy hablando sería mucho más complejo porque vibraría en una multiescala. Es decir, que tendría una naturaleza de una complejidad dimensional tremendamente compleja. Vibraría en infinitas escalas vibratorias y se movería en infinitos no solo espacios, sino también líneas de tiempo, en distintos tiempos, y todo simultáneamente. Imaginaros la complejidad de esta especie de tela cuántica multiescalar, interconectada y en continua interacción. En esa madeja hipercompleja es en la que vamos a decir que toda la materia existe. La manifestación que se mueve está restringida por una serie de leyes concretas, no puede contener la vastedad del espacio cuántico que tiene que ver y emana de un vacío. El vacío vendría a ser como una especie de, o sin especies, vendría a ser como un potencial del cual surge, vamos a decir, la información que toma forma dentro del campo, ¿no? Del campo cuántico, y toma, como podemos imaginar, infinitas formas en infinitas, vamos a decir, escalas o frecuencias vibratorias en infinitos espacios e infinitos tiempos. Como digo, esto es tremendamente complejo de imaginar para una mente tan concreta y tan restringida como es la humana. Pero podemos empezar a, vamos a decir, a incluir esta compleja idea, empezar a intuirla también.
Si sumamos la palabra cuerpo y la palabra cuántico, cuerpo cuántico, suma 171. 1, 1 y en el centro un 7. Y esto tiene muchísimo sentido porque estamos hablando de un contexto muy complejo, muy complejo. El contexto sería el 1 a la derecha y el 1 a la izquierda. Es una manifestación, vamos a decir, en la cual lo que se recrea es conciencia y se recrea conciencia desde la conciencia. Y aquí también tengo que puntualizar que en este sentido también esto sería multiescalar, multidimensional y habría multitud de fractales, porque estaríamos hablando desde conciencias muy simples que se moverían en espacios muy simples y en tiempos muy concretos a conciencias más amplias, abarcadoras, que se moverían en contextos mucho más complejos, que manejan mucha más cantidad de información y con una capacidad de moverse, de generar nuevas octavas mucho más complejas en distintas, vamos a decir, escalas. Y así es como funciona. A mayor cantidad de información, vamos a decir que se generan más cuantos, que de ahí viene la palabra cuántico del quantum, que significa cantidad. Y estamos concretamente hablando de cantidad de información. Y no solo cantidad, sino complejidad. La manera en que yo manejo la información va a tener que ver con mi capacidad, vamos a decir, digital. Es decir, es ese aspecto psíquico que yo soy capaz de generar, lo que mi psique es capaz de generar y lo que mi mente es capaz de procesar. A mayor capacidad digital de procesamiento de mi mente, es que voy a poder manejar más cantidad y más compleja. La cantidad de información es más compleja. Voy a tener una relación primero conmigo misma más compleja, más completa, y eso me va a permitir poder relacionarme con lo de fuera, con mi campo, de una manera también más compleja, más profunda, más compleja. Podemos ver, por ejemplo, que hay gente cuando tienes una conversación con determinadas personas te das cuenta de que la comunicación muchas veces es bastante pobre, en el sentido de que es bastante plana, bastante simple, solo puedes conversar sobre temas superficiales. Esto indica que la persona realmente su capacidad digital, la manera en que se relaciona con el mundo y consigo misma es básica, vamos a decir básica. Esto no pasa nada, si a la persona no le genera ningún problema, no hay problema, ¿vale? Pero sí personas que necesitan o necesitamos una mayor profundidad a la hora de comunicar, simplemente porque manejas más información, sí tenemos que habilitar, vamos a decir, tenemos que desarrollar la habilidad de poder comunicarte a distintas escalas, a las distintas escalas con las que te vas encontrando. Esto es una habilidad y esto está muy bien, ¿no? Aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de información,
y quiere decir que puedo absorber, puedo captar esa información y esa información son más cantidad de quantums y quiere decir que esa información está siendo filtrada del vacío a mi campo y yo puedo ir captando cierta cantidad de esos quantums. Si mi neurología me lo permite, quiere decir que mi psiquis va a poder captar esta información y transformar mi mente. Si vamos a decir que mi propia frecuencia me permite absorber esta mayor cantidad de información dentro del campo, cuando yo la capto y permito que eso permite esa captación, esa disponibilidad. La disponibilidad es vamos a decir, que es una capacidad que yo tengo para permitir que el vacío cuántico me habite, permitir que el vacío cuántico me habite. Y en esa disponibilidad de un vacío individual es que me permite accesar, me permite captar esa filtración dentro del campo que filtra del vacío cuántico, vamos a decir, ¿no? Que es una estructura mucho más grande que la propia. Y ahí cuando mi psiquis capta y asume y vamos a decir que empieza a comprender, a tener esa mayor comprensión, transforma mi mente. Mi mente, vamos a decir que se ilumina, es decir, tiene más luz, más cantidad de información. Y ahí, aquí hay un detalle, y aquí vamos a conectar con el cuerpo. Cuando mi mente empieza a transformarse con una información nueva, es que eso va a empezar a modificar mi propia biología, mi propia fisiología, mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene eso tan famoso que se contiene el ADN. ADN suma es 1414. Estamos hablando dentro de un contexto, el contexto de mi propio ADN. Estamos hablando de que estamos hablando de una antena receptora que capta diseño desde un receptor del futuro, porque 14, es decir, hay un receptor dentro de un diseño que funciona, no es el ADN, es una codificación, una información que hace que yo finalmente sea lo que soy a nivel no solo biológico, sino psíquico, emocional, espiritual. Es una información tremendamente compleja que tiene la capacidad como antena biológica que somos desde ahí, desde ese ADN, que es algo tremendamente pequeño y que enlaza con el campo cuántico. Desde ahí es que podemos modificar nuestros propios diseños, desde un aspecto básico a los aspectos más complejos, que vibran en frecuencias que ya no son físicas, pero que sabemos que son las que dan propósito finalmente a los campos más densos, físicos, biológicos. Es decir, que cuando yo consigo que mi cerebro empiece a captar señales dentro del campo que tienen una mayor cantidad de información, y fijaros que ahora estamos en un momento
donde hay una cantidad de información tremenda. Una es verdadera, la otra son medias verdades, otras son falsas, hay manipulación por todos lados. Eso a lo que nos obliga es a desarrollar un criterio propio. Como ya vamos a decir que estamos en la era de furia desatada en la que todo vale de la información, eso nos obliga a hacernos cargo de qué es lo que mi propio criterio, mi propio olfato, mi propia intuición me dice que es verdadero y que no es tan verdadero. Porque hasta ahora, lo que ha sucedido es que nos han venido diciendo lo que teníamos que considerar como verdadero o falso, ¿no? Desde la religión, la política, la educación, la ciencia, todos estos estamentos nos han estado diciendo qué creer y qué no creer. Ahora toda esta confusión, si tiene algo de bueno, toda esta manipulación informativa, si tiene algo de bueno, es que no nos queda más remedio que ponernos las pilas y vamos a decir, hacernos cargo, responsables de la información que nosotros validamos o no validamos. Eso es lo bueno que tiene todo esto que está pasando. Dejamos de, vamos a decir, de ser niños inocentes e ingenuos y empezamos a ser personas, vamos a decir, adultas, responsables de la propia información que manejamos. Entonces, si hablamos de cuerpo cuántico, sabemos que si queremos que nuestro propio cuerpo biológico empiece a captar esa dimensión cuántica, si queremos que empiece nuestro cuerpo a captar esa información que va a transformar todo, de hecho ya está siendo transformado todo, va a ser un proceso largo y probablemente lento, pero en ello estamos, y en la medida en que tú y yo hagamos el proceso con nosotros mismos, eso va a quedar como información en el campo y va a hacer que otros elementos del campo, otras personas, animales, plantas, la energía que vibra ya en el campo se alimente con esa, vamos a decir, esa manifestación que cada uno de nosotros va a ser capaz de imprimir en la realidad de nuestro contexto de vida. Eso es lo que va a ir transformándolo todo, a pesar de lo que parezca, porque si un poco miramos a la información oficial, está muy lejos, y no solo la información oficial, sino si observamos en el cine, que todos somos en general grandes consumidores de cine, vemos que las películas más comerciales, la información, porque todo es información, la información que te lanzan es información, la inmensa mayoría de las veces, que tiene que ver con la violencia, con la distopía de la carencia, del desastre, de la lucha por la supervivencia. Está muy bien ver todo lo que te apetezca, pero cuidado, no dejes que esta información genere en ti una vibración lenta, porque la vibración lenta, baja, que te puede generar desconfianza, miedo, ira, sed de venganza, porque esto anda mucho por las películas, es muy recurrente, los temas sobre la venganza. Esto, si tú sí que lo absorbe y tu mente lo asume, tu cuerpo baja la vibración, empieza a vibrar más lento,
Y esto va a hacer que tu campo, vamos a decir, tu realidad empieza a quedar restringida dentro de un campo que vibra en una frecuencia lenta, en la cual ahí vamos a decir que tú pierdes autonomía y pierdes autorreferencia, autodeterminación, soberanía, y quedas ahí en un campo reducido, restringido, aislado, y ahí no vas a poder cambiar nada, no vas ni siquiera transformar nada dentro de ti. Todo lo contrario, ¿vale? Se puede entrar, si no se tiene la conciencia, la visión, la percepción de todos estos juegos, pues simplemente perdemos la capacidad de transformarnos y de transformar el mundo. Transformar el mundo es responsabilidad tuya, mía y de cada uno de nosotros, lo cual no quiere decir que tengamos que aislarnos de nada. Todo lo contrario, debemos estar atentos, mirarlo todo, pero con esta conciencia del observador neutro para poder darnos cuenta de la manipulación, ¿no? De separar el grano de la paja. Vamos a poder nutrirnos con mucha información. Ya hemos hablado mucho en este canal sobre la gran virtud que tiene esto de entrenar el observador neutro, de estar en este eje de conectividad con la materia, pero al mismo tiempo de conexión con ese aspecto que se sale de los mundos materiales, este aspecto de la conciencia. Estamos en ello, estamos aprendiendo, estamos entrenando este observador que nos va a dar finalmente esta capacidad intrínseca de lo cuántico, que es eso de ser capaz de existir en distintas frecuencias, realidades, dimensiones a la vez. Eso siempre ha ocurrido, lo que pasa que no hemos sido conscientes de ello. Empezamos ahora a comprender esta estructura tan compleja, estas dinámicas. Y como digo, es un camino por recorrer en el que, como siempre, animo a que no desfallezcamos, porque siempre está claro que la dimensión del problema, del conflicto, y ahora parece como muy grande, ¿no? El problema, y nos quieren, fijaros en un detalle, que toda la información que recibimos en los medios nunca es para, para calmar, tranquilizar o dar esperanza, sino todo lo contrario, siempre es información que te quita, la esperanza. Ahora están con lo del cambio, del clima, y todo es enfocarte hacia la preocupación, la distopía y manipularte con la culpa. Cuidado con eso, ¿vale? Porque lo que está claro es que vivimos en un sistema que está propiciando todos los males, ¿no? Un sistema en el que se nos invita constantemente al consumo y en este consumo alocado, pues se produce alocadamente, no se tiene ningún cuidado a la hora de hacer uso de los recursos del planeta, pero luego te culpan de que estos recursos del planeta estén cada vez más mermados. Entonces vemos aquí que hay un juego de manipulación en culpabilizar a la persona que simplemente está dentro de un sistema que está corrupto
y no solo está corrupto, sino que es perverso, porque lo que pretende es mantenerte siempre vamos a decir, en una realidad en la que siempre tienes que estar luchando por la supervivencia. Realmente, si lo pensamos un poco, con toda la tecnología y con todo el conocimiento y la información que hay, no deberíamos tener absolutamente ningún problema con el tema de la supervivencia. Sería relativamente sencillo si se quisiera y si interesara, obviamente, que todo el mundo tuviera lo suficiente para comer, para vestirse y para tener un techo donde dormir. Eso, si se quisiera, sobran recursos, sobra tecnología para que todo el mundo tuviera de lo justo y necesario para sobrevivir. Pero bueno, como digo, lo que realmente impera es la corrupción y la perversión del sistema. Por eso es tan importante que las personas de a pie, comunes como tú y como yo, vayamos haciendo un trabajo más de fondo, con más conciencia. Y realmente empecemos a habitar un cuerpo realmente cuántico, conectado con esa inmensidad. Bueno, esto, como digo, tenemos que tener paciencia, pero también un compromiso. Nada más, no quiero alargar más este vídeo. Si te ha gustado, dame un like. Si te gustan los temas de este canal, te invito a que te suscribas y te invito también a que te unas a nuestro grupo de Telegram, Sala Orientativa Perlas del Vacío. Y tendremos una reunión en el mes de septiembre donde tendremos la oportunidad de abordar este tema porque ya hablaremos de un mes que tiene que ver con el propósito de la octava que estamos abriendo en este mes. Estoy segura de que va a ser muy interesante. Vamos a abrir mucho tema, muchos puntos en profundidad y desde ahora estás invitado a participar en esta reunión del mes que viene. Ahora sí, nada más. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.